Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión nos llega una historia que es más que nada una leyenda, que fue pasada del abuelo a sus nietos y que representa para esa familia algo real, algo que todos saben que pasó y que sigue pasando. ¿Creen en vampiros? Yo sí. Por eso el episodio de hoy se titula El Eterno y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Esta historia no sé qué tan cierta sea, porque es algo que me platicaba mi abuelo y desde que murió no lo he vuelto a escuchar. Además que sin él ya no tenemos nada que ir a hacer a aquella ciudad. Puede que la historia sea una mera leyenda, pero por la forma en que se habla de ese tema, parece que en algún momento sí fue un problema para todos. Esta es la historia de mi abuelo, la historia que me contaba sobre un personaje al que le decían el Eterno. El Cedral es una ciudad pequeña, pero con bastante movimiento comercial, lo que hace que haya mucha gente todo el tiempo, pero la mala administración pública ha hecho que se vea muy deteriorada. Las calles están pavimentadas con piedras irregulares y están llenas de grietas por las que crece la hierba. La mayoría de las lámparas de la calle están rotas, lo que deja la ciudad sumida en la penumbra por las noches. Las casas y edificios públicos tienen fachadas de madera envejecida y de piedra oscura. Muchos están cubiertos de enredadera y musgo. Las ventanas suelen estar cubiertas por persianas rotas y cortinas raídas. Y las puertas de casi todas las casas crujen con el viento. En el centro de la ciudad se encuentra una iglesia gótica con una torre inclinada. La estructura, ahora en ruinas, está rodeada de tumbas antiguas con inscripciones desvanecidas. Los habitantes dicen que el Eterno utilizaba ese lugar como su guarida. La neblina densa y fría abraza cada rincón de la ciudad debido a que está rodeado de montañas, sofocando incluso el susurro del viento. Mi abuelo decía que desde la iglesia en ruinas emanaba una sensación de maldad, como si las mismas piedras guardaran el recuerdo de cada atrocidad cometida por el Eterno. El silencio era una constante, roto solo por los aullidos de perros extraños o los ecos de pasos solitarios. El Eterno es una figura enigmática y aterradora que parece desafiar las leyes del tiempo. Nadie conoce su verdadero nombre o su origen exacto, pero su presencia ha sido una constante en la historia del Cedral. Al menos es lo que se dice, que cada cierto tiempo se le puede ver de regreso y con él regresa una ola de muertes y desapariciones que no tienen una explicación. Esta leyenda ha pasado de generación en generación entre las familias más viejas de esa ciudad. Obviamente la gente que llegó después no le toma importancia o tal vez ni siquiera la conocen. Hoy en día, con el crecimiento de la violencia, las desapariciones forzadas y todo el crimen, la leyenda del Eterno pasó a ser un cuento para niños. Pero recuerdo mucho que a mi abuelo le daba mucho miedo hablar sobre él. En algún momento mi abuelo me mostró un viejo libro de esos que venden en ferias, donde se hablaba brevemente sobre ese hombre. Ahí le ponían nombre y el origen de su maldición, pero la realidad es que nadie sabía a ciencia cierta quién era el hombre en las sombras y por qué se le atribuían dichas acciones. El extracto de aquel libro decía algo así: las viejas crónicas del Cedral hablan de un hombre que desafió a la muerte y pagó el precio más alto. Alejandro de la Torre, el alquimista, se convirtió en una sombra viviente, un monstruo que regresa cada 20 años para saciar su sed de sangre. Los ancianos del pueblo susurran su nombre con temor y reverencia: el Eterno. Dicen que su mirada puede congelar el alma y que su presencia trae consigo muerte y desolación. Nadie ha sido capaz de detenerlo y cada generación vive con el miedo de su regreso, esperando a que algún día alguien encuentre la forma de romper la maldición que lo mantiene atado a la vida eterna. Para mí esa descripción es claramente la de un vampiro, pero mi abuelo nunca lo definió así, pues para él los vampiros no existen. Él siempre describía al Eterno como silencioso y observador. Nunca nadie lo escuchó hablar. Se dice que prefería observar desde las sombras, acechando a sus presas con paciencia y precisión. Era un cazador implacable. Una vez que elegía una víctima, no se detenía hasta haber saciado su sed de sangre.
Era meticuloso y dejaba pocas huellas de su presencia, pero todos sabían que se trataba de él. Se dice que todo comenzó cuando el Cedral era un pueblo minero y mucha gente llegó ahí para trabajar en las minas. Ahí pudo llegar por primera vez el Eterno. Se dice que era un hombre que tenía dinero y que ahora buscaba hacer una fortuna, que su ambición era tan grande que cuando comenzó a hacerse rico, sentía que le quedaba poco tiempo para disfrutar de su dinero, por lo que en algún punto buscó la manera de mantenerse joven para poder vivir muchos años más. Recurrió a todo tipo de ayuda, hasta que conoció a un hombre en las minas, del que se contaba tenía casi 80 años y la fuerza de un hombre de 20. Era el más viejo y el más trabajador. Ese hombre se dice que tenía un pacto con el diablo y que había estado leyendo algunas cosas que no eran bien vistas por la sociedad en aquel tiempo. Aún así, nadie le decía nada, pues le temían. El Eterno pudo escuchar aquella historia y pedirle al viejo que le ayudara a ser como él. Se dice que el ritual al que fue sometido no salió del todo bien, y que en lugar de conservar su fuerza y vitalidad, ahora tenía que depender de la sangre y la muerte para vivir. El hombre era casado y amaba a su esposa, pero después del ritual todo cambió. Mientras se adaptaba a su nueva vida, el hombre era insaciable y lo hacía cambiar de humor fácilmente, por lo que una noche trágica asesinó a su esposa con el fin de que su cuerpo lo dejara de lastimar. Allí, al ver lo que había hecho, perdió toda su humanidad y se entregó por completo al monstruo que había nacido. Con el tiempo el Eterno pudo controlar su sed, y después de varios intentos por ser capturado, decidió irse del Cedral. La gente pensó que se habían deshecho de él, pero 20 años después, volvió. Su regreso no hizo más que llenar de miedo al pueblo, pues no respetaba a nadie. Mujeres, hombres, niños y ancianos por igual eran víctimas de ese monstruo que no había cambiado nada en 20 años. Su regreso siempre viene precedido de señales, cambios en el clima, desapariciones de animales y un sentimiento de temor que se apodera de todos los habitantes. Durante su estancia, el Eterno se alimenta de ellos, eligiendo a sus víctimas con cuidado y sembrando el terror. Sus apariciones casi siempre eran nocturnas, no porque no pudiera salir de día, sino porque era cuando el clima y la oscuridad le ayudaban a pasar desapercibido. Algunos habitantes, los más paranoicos con la situación, decían que mientras dormían podían escuchar susurros o tener sueños que los llamaban hacia la iglesia abandonada, lo cual les hacía pensar que el Eterno era el que los estaba llamando hacia su muerte. El último ataque que mi abuelo recordaba era el de una pobre muchacha llamada Clara. Ella era vecina de mis abuelos, hija de un muy buen amigo. Siempre fue una buena muchacha, aunque bastante intrépida y llena de energía. No se le recuerda por ser muy bella, pero siempre tuvo muchos pretendientes. Dicen que tal vez esa personalidad frontal y despreocupada de la chica pudo ser lo que la convirtió en el objetivo del Eterno. Clara estaba caminando sola de regreso a casa después de visitar a sus abuelos. La neblina era espesa y las calles estaban casi desiertas. Las señales que avisaban el regreso del Eterno ya se sentían desde días antes, pero ella siempre pensó que se trataba de un mero cuento. A mitad de una de las calles empedradas, el Eterno apareció silenciosamente detrás de ella. Clara sintió un escalofrío y se dio la vuelta, pero no vio a nadie. Sin embargo, su instinto le decía que algo no estaba bien. Esa noche Clara tuvo pesadillas en las que una figura oscura la observaba desde la ventana de su habitación. Se despertó varias veces sudando y temblando, pero nunca vio a nadie. De pronto ella salió al baño y en el pasillo lo vio. Una figura alta y delgada y muy aterradora estaba esperándola. Ella intentó regresar a su habitación para encerrarse, pero el Eterno era más rápido y la detuvo, atacándola mientras le tapaba la boca para no hacer ruido. Ella se defendió como pudo y en un momento pudo tomar algo puntiagudo y enterrárselo en la pierna. Cuando la soltó, lo hizo con tanta fuerza que la arrojó a la pared provocando que perdiera el conocimiento. Con la chica desmayada, comenzó a morderle las muñecas para tomar de su sangre, pero el ruido hizo que el padre de Clara saliera de la habitación armado con una escopeta y disparándole en el pecho al Eterno. Contrario a lo que las leyendas decían, ese hombre sí sentía dolor, y antes de huir por una de las ventanas, lo vieron cómo lamía el piso donde estaba la sangre de la joven, como desesperado, como un perro que no ha comido en días y recoge sobras de la basura. Clara sobrevivió, pero la familia decidió marcharse del Cedral. Ahora que habían comprobado que el Eterno era real, no querían exponerse a que algo les fuera a pasar. Según mi abuelo, el Eterno no murió.
solamente se adaptó. Toda la violencia que ocurre en la zona, las muertes violentas, las desapariciones, no son solamente por temas de inseguridad, sino que ahora el Eterno aprovecha todo ese caos social para pasar desapercibido y poder seguir con su festín de muerte y devastación. Todo esto sin que nadie sepa que es él. Hace mucho no voy al Cedral, pero la última vez fue para despedirme de mi abuelo, quien nunca, ni siquiera en su lecho de muerte, se atrevió a decir que la leyenda era mentira. Para él y para mucha gente, el Eterno sigue ahí, regresando cada 20 años para comer y recuperarse, dejando ríos de sangre por donde sea que pasa. ¿Era un vampiro o simplemente un ser extraño al que maldijeron con la necesidad de quitar vidas para poder seguir con la suya? Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.